Buenas noches. Quiero dirigirme a cada peruana y peruano del país en este mensaje a la nación para anunciarle algunas medidas que estamos implementando para mejorar la calidad de vida de todos. El 23 de marzo asumí el cargo recibiendo el país en una situación de crisis profunda, sin haber contado con un periodo de transición y debiendo conformar un gabinete en tiempo récord a fin de poder estabilizar el país. La economía estaba casi paralizada y la confrontación política llegaba a niveles extremos. Conscientes de esta difícil situación, asumimos nuestra responsabilidad porque jamás rehuimos a los desafíos que el país puso frente a nosotros. Por ello, desde el primer día nos dedicamos a generar las condiciones para construir un ambiente de paz social y política, orden, diálogo y concertación. Estamos trabajando firmemente para impulsar el crecimiento económico y social del país y recuperar la confianza de los peruanos en las instituciones y en sus autoridades. La economía del país. En el año 2017, la economía creció solo el 2.5%, lo que generó que aumente la pobreza en el país. En nuestros 2 primeros meses de gobierno hemos recuperado el nivel de crecimiento, encontrándonos ya alrededor del 5%. Al mismo tiempo, la inflación del último mes ha sido de tan solo 0.04%, mostrando la recuperación de la estabilidad como base para el progreso. Nuestra economía está empezando a crecer nuevamente y eso es una muy buena noticia. Para que este proceso de crecimiento se consolide, requerimos tanto de la inversión privada como pública. Respecto de la inversión pública, queremos que la misma llegue a cada peruano y peruana. Por eso, tomamos medidas concretas y contundentes al respecto. Hemos realizado la más grande transferencia de recursos a las regiones de la historia del Perú. Más de 6.300 millones de soles beneficiarán este año a la población de 525 municipios y las 25 regiones del Perú. Es decir, el 70% de los recursos están dirigidos a los municipios y serán destinados a la finalización de escuelas, el mejoramiento de servicios educativos, ampliación de servicios de salud, sistemas de agua potable, puentes, pistas, veredas, caminos vecinales, sistemas de riego, entre muchas otras obras que estaban paralizadas. Y en el corto plazo van a reactivar nuestra economía y contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Respecto de la inversión privada, compartiré 3 claros ejemplos de las muchas inversiones que vienen para nuestro país. El proyecto minero Toromocho ya anunció su ampliación con una inversión de 1.355 millones. Junto a este proyecto están en marcha otros que suman una inversión minera del orden de los 10.000 millones de dólares en el presente año. Entre ellos se encuentran Mina Justa en Ica, Quellaveco en Moquegua, entre otros. Además, el puerto de Salaberry, con una inversión de 229 millones de dólares, contribuirá a dinamizar la economía del norte peruano, como también el terminal portuario General San Martín, en Pisco, empezó su construcción con una inversión que asciende a los 215 millones de dólares. Estas inversiones son posibles gracias a un escenario de estabilidad política como el que existe hoy en el país y una señal de recuperación de nuestra economía. Estas inversiones públicas y privadas son lo que permitirán que nuestro país crezca a tasas de una manera sostenible e inclusiva. Recaudación. Para que el Perú continúe en la senda del crecimiento, es necesario que todos los agentes contribuyamos responsablemente para este fin, asegurando a las actuales y futuras generaciones un futuro próspero y en igualdad de condiciones. Se ha identificado grandes empresas que adeudan al Estado montos que representan más del 1% del PBI, ingreso muy necesario
para el desarrollo de obras y políticas públicas que beneficien a todos los peruanos. Al respecto, se conformará una comisión ad hoc integrada por representantes del MEF y la SUNAT, entre otras, para generar mecanismos de pago con el objetivo de efectivizar el cobro de las deudas acumuladas. Vamos a mejorar las cuentas fiscales mejorando la fiscalización y la administración tributaria. El crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas. En este proceso, junto con el Premier, hemos decidido realizar modificaciones en el gabinete, a fin de seguir avanzando en los objetivos planteados. Por eso, hemos aceptado la renuncia presentada por el ministro de Economía, a quien reconocemos sus logros en esta etapa y agradecemos profundamente su compromiso y el servicio brindado al país en estos meses de duro trabajo. Lucha anticorrupción. En mi calidad de presidente he decidido liderar la lucha contra la corrupción, tomando decisiones concretas. Como ustedes, peruanos, ya lo han reclamado, no basta quedarse en palabras y discursos, sino que debemos demostrar con acciones firmes que queremos acabar con este mal endémico. Hemos llegado para servir al país, no para servirnos de él. Quien no lo entienda así, no tiene cabida en el Estado. Del mismo modo, hemos creado la Secretaría de Integridad Pública, órgano técnico adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros como ente rector de la Política Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción. Asimismo, siendo conscientes de que la lucha contra la corrupción nos involucra a todos, estamos integrando esfuerzos con la Contraloría y la hemos fortalecido para que vigile y fiscalice de manera permanente el uso de los recursos en todos los niveles de gobierno, de modo que se garantice que los proyectos se ejecuten de manera limpia, honesta y transparente. En ese sentido, así como la Contraloría designa a los jefes de organismos de control de municipios, gobiernos regionales, ministerio, entre otros, invitamos al Congreso de la República que a través de una modificación normativa permita que la Contraloría designe al jefe de control interno del Congreso. Tenemos claro que el lavado de activos también es un flagelo que afecta al país. Por eso invoco al Congreso de la República a aprobar cuanto antes las medidas de supervisión y control de cooperativas por parte de la SBS, lo que permitirá avanzar de manera concreta en ese sentido. Reconstrucción. Cuando asumí el cargo, el proceso de reconstrucción con cambios se estaba realizando dentro de sistemas administrativos tradicionales que no reconocían la excepcionalidad y urgencia de la tarea de la reconstrucción del país. De continuar por esta vía, el proceso iba a ser culminado probablemente en 10 años. Ante este gran reto, mi gobierno emprendió acciones rápidas para superar los problemas que ya estaban identificados. Así, una de mis primeras medidas fue solicitar la delegación de facultades al Congreso de la República, priorizando de manera conjunta la reconstrucción del país. Mi gobierno, conociendo la urgencia de la reconstrucción, aprobó en el marco de estas facultades el decreto legislativo que acelere el proceso de reconstrucción el día de ayer, 3 de junio. Ahora sí, podemos decir que contamos con la herramienta que permitirá trabajar con plazos eficientes para resolver las necesidades de la población afectada. Hemos además descentralizado este último mes la ejecución de alrededor de 600 establecimientos educativos que contarán con el soporte y asistencia técnica de la Autoridad de Reconstrucción y de los ministerios. Violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es inaceptable y tal como dimos a conocer hace unos días, desde nuestro gobierno impulsamos una serie de medidas para abordar de manera firme e integral este flagelo. En mi gestión se transfirió aproximadamente 20 millones de soles
para la creación de 50 centros de emergencia mujer en comisarías. Se ha duplicado la capacidad operativa de la línea 100 en la que las mujeres pueden denunciar este tipo de casos. Además, se fortaleció las capacidades de un total de 59 operadores de las demunas de 15 departamentos en competencias parentales. La prevención de la violencia a partir de la implementación de patrones de crianza y educación libres de violencia. Estamos tomando medidas concretas para combatir la violencia que sufren las mujeres y los niños. A pesar de ello, el reciente feminicidio de Evi Ágreda nos da cuenta que el esfuerzo realizado aún resulta insuficiente, por lo que se intensificará el trabajo preventivo, educativo y punitivo en la lucha contra la violencia a las mujeres, designando los recursos económicos que sean necesarios. No más muerte, no más violencia contra las mujeres. Queridos compatriotas, este es un gobierno democrático, descentralista, honesto y transparente, que trabaja para recobrar al país de la situación crítica en la que lo encontró y enrumbarlo hacia el progreso y el desarrollo. Llevamos poco más de 2 meses de gobierno y ya empiezan a verse los resultados del arduo trabajo. Somos conscientes de que solo la unidad como peruanos, respetando nuestras diferencias y buscando puntos comunes, es la que nos conducirá a un futuro mejor como país. Invito a cada uno de ustedes a contribuir con su esfuerzo a que el Perú sea un país unido, desarrollado, inclusivo y con oportunidades para todos y todas. Solo si ponemos al Perú primero, seremos capaces de construir el país que soñamos. Los desafíos son enormes. Es posible iniciar este camino por la grandeza de nuestra patria. Ayúdenme a construir un Perú más justo y equitativo. Los aliento a mirar con fe y optimismo el futuro. La recuperación del país está en marcha. Muchas gracias. En línea tenemos al congresista Marco Arana, que precisamente nos va a dar sus impresiones luego de lo que acaba de comunicar el presidente de la República a todo el país. Congresista, buenas noches. Muy buenas noches a la teleaudiencia de Canal N. Bien, gracias por su participación esta noche. Acabamos de escuchar un mensaje amplio, ¿no? Ha tocado bastantes temas el presidente de la República. Su opinión, por favor. Bueno, en principio, destacar que es una respuesta rápida a una situación que responde concretamente a la renuncia del ministro de Economía, pero me parece importante destacar que el presidente ha señalado que su gobierno quiere caracterizarse por ser un gobierno honesto, descentralista y que él va a asumir el liderazgo en la lucha contra la corrupción. El tema es que veamos, creo que hay algunos puntos importantes de cómo eso se va a gestionar en relación a quien sustituye al ministro de Economía y cuáles van a ser los mecanismos para implementar estos anuncios, ¿no? Porque en principio, por ejemplo, hay un anuncio que yo creo va a ser saludado y reconocido por el país, concretamente desde el Frente Amplio queremos, por ejemplo, destacar que acaba de anunciar que se va a conformar una comisión ad hoc entre el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT para identificar el cobro de las deudas de las grandes empresas que equivalen al 1% del Producto Bruto Interno y hacer viable la recuperación de esas grandes deudas tributarias, ¿no? Cierto. Ese creo que es un punto importante. El otro punto importante es el liderar el tema de la lucha contra la corrupción. Sabemos que solo en el gobierno de PPK, según los datos de la 8ª Cumbre de las Américas, se señaló que los costos de la corrupción para el Perú es equivalente al 2% del Producto Bruto Interno, y hay estimaciones que señalan que solo en el corto periodo que gobernó Pedro Pablo Kuczynski, por corrupción se le robó al país más de 14.000 millones de soles. Sí, congresista. En ese sentido, si hay una lucha frontal contra la corrupción, si se van a cobrar las deudas de las grandes empresas, y se dan señales claras hacia el tema de justicia tributaria,
Entonces podríamos encontrar un mecanismo que permita ir por el camino de lo que él ha señalado como senda del crecimiento, pero eso implica saber claramente cómo se van a articular las inversiones públicas con las inversiones privadas, de manera que efectivamente hay una respuesta adecuada a la pérdida de empleos, a la necesidad de diversificar la economía, y lograr disminuir el déficit fiscal para poder hacer las obras que el país está esperando, ¿no? En el tema económico, precisamente, él ha dicho que la inversión privada y la recaudación van a ser de alguna manera las bases que van a recuperar del todo la economía, y no por el impuesto selectivo al consumo, que además entendemos que ha sido el problema que ha habido para justamente pedir la renuncia o aceptar la renuncia del ministro de Economía. ¿Era necesario entonces que esto ocurra y que de alguna forma una de los puntos más fuertes del gabinete caiga por no llegar a un acuerdo en este asunto? Bueno, nosotros desde el Frente Amplio hemos reivindicado que nos parecía un tema de injusticia económica y de injusticia tributaria, que el déficit fiscal pretenda resolverse sobre el hecho de cargarlo sobre los bolsillos y las espaldas de toda la población. Claro, es lo que ha dicho que no iba a suceder. El impuesto selectivo al consumo, y en concretamente al tema de los combustibles, iba a repercutir en una subida de los precios en general, que preocupa que así fuera, cuando en este momento sabemos que parte del déficit fiscal es por una inadecuada política tributaria. Entonces, si el presidente acaba de señalar que esta comisión ad hoc va, entre el MES y la SUNAT, va a recuperar el 1% de las deudas de las grandes empresas, y se puede iniciar un proceso para una reforma tributaria, porque en realidad todos los peruanos tenemos que contribuir, eso está claro, pero que contribuyan más los que más tienen. Sí, pero la pregunta... Eso era justamente el tema que provocó esta respuesta preocupada de la ciudadanía de que no se esté actuando con racionalidad y justicia en materia de que los grandes privilegios que se mantienen para las grandes empresas o para estos grandes deudores, ¿no? Eso era justamente parte del descontento y el malestar que se estaba acumulando y expresando en las calles, ¿no? Bien, bueno, la verdad es que es bastante largo el tema, y lo que le preguntaba sobre todo era si eso merecía o tenía que terminar con la renuncia del ministro Tuesta. En realidad no conozco los detalles, seguramente se conocerán en las próximas horas de qué es lo que ha llevado a la renuncia del ministro, pero ¿qué es lo que piensa? Sí, por el tiempo lo interrumpo cortito. Sí, es verdad, vamos a tener seguramente esos detalles. ¿Qué es lo que piensa sobre violencia a la mujer, que ha hablado también en el mensaje? Él ha de alguna manera aceptado que tienen que intensificar los trabajos que ya se han hecho, a pesar de haber duplicado la capacidad de la línea 100 y también el presupuesto para los CEMS, los Centros de Emergencia Mujer. Sí. Pero se ha aceptado que faltaba trabajar en ello. Yo creo que es un sinceramiento de lo que venía ocurriendo, porque en realidad el Plan Nacional de Violencia contra las Mujeres y los Niños existía además una comisión. Hoy día justamente desde mi despacho hemos preparado una carta pidiendo a la Presidencia del Consejo de Ministros que nos explicaran por qué esa comisión que se instaló hace un par de años, qué es lo que había conseguido. Y uno de los problemas que detectábamos es que no se le dio más recursos, y se decía que sobre la base de su propio presupuesto había que hacerlo. Entonces, evidentemente, dotar de más recursos a todo el sistema que tiene que ver con Policía Nacional, con Defensoría del Pueblo, con el Ministerio de la Mujer, además para educar, fortalecer los centros de atención de la mujer, pero además mirar el tema de la policía, porque en realidad las denuncias comienzan llevándose a la policía donde no hay una adecuada atención, porque o falta capacitación, o porque la policía misma no le da la importancia que el tema tiene, y lo mismo en las fiscalías y el Poder Judicial, porque lo que está ocurriendo es que hay una carga procesal muy grande, ¿no? Y eso nos lleva a que haya impunidad y no se esté actuando adecuadamente. Y para terminar, congresista, ha invitado al Congreso a que la Contraloría
elija a una persona para que haga precisamente el control dentro del legislativo. ¿Qué es lo que usted opina sobre esto? Sobre el tema, propuesta? nosotros recordamos, el Frente Amplio tuvo la responsabilidad de elaborar el informe que llevó a la destitución del anterior Contralor y los escándalos que hubieron en la Contraloría General de la República, y ahora tenemos una nueva ley orgánica que, sin embargo, en el artículo 19, siendo un avance en general sobre el fortalecimiento de la Contraloría, deja abierta la posibilidad de que el Congreso tuviera un régimen especial para que el personal de Contraloría no fuera designado por la Contraloría General de la República. Y yo creo que esto subsana las debilidades que hubo en su momento para mejorar la Contraloría, y lo mejor sería que el Congreso de la República, ya que el presidente del Congreso ha anunciado que la legislatura se va a ampliar, uno de los primeros temas que hagamos es, por ejemplo, promulgar la ley de acoso en el caso de la violencia contra la mujer, y en el caso de la Contraloría General de la República, rectificar el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República para que efectivamente la Contraloría designe el personal de control interno en el Congreso, de manera que se contribuya a la transparencia del gasto y se eviten estos escándalos y la sensación de la ciudadanía de que el Congreso se sustrae a la posibilidad que ellos mismos de tener se control y transparencia, ¿no? Correcto. Igual Bien. en el tema de las cooperativas, creo que también el llamado a que la Superintendencia de Bancos y Seguros, nosotros hemos planteado un texto sustitutorio para garantizar el funcionamiento de las cooperativas sin encarecer el crédito, pero a la vez sometiendo efectivamente el sistema cooperativo a la fiscalización para evitar el lavado de activos y asegurar que los ahorristas tienen sus ahorros seguros, ¿no? Correcto, estaremos atentos también a lo que ocurra en ese tema. Gracias, congresista Arana. Nosotros estamos en la línea también con el congresista Carlos Brus y comenzamos precisamente con ese tema. Buenas noches, congresista, para saber cuál es su impresión sobre este pedido del órgano de control dentro del Congreso de la República. Buenas noches. En efecto, es un pedido que nosotros insistimos en que se dé. No creemos que haya ninguna necesidad por la cual el Congreso no tenga su oficina de control interno dirigida por un funcionario designado por Contraloría. Eso no significa que los congresistas perdamos independencia o cosa parecida, porque lo que van a fiscalizar esta oficina no es a los congresistas, que no manejamos los recursos, es a los funcionarios del Congreso. Y por lo tanto eso nos conviene a todos. Ahora, lo escuchamos con cierta dificultad, congresista, si puede tal vez mover un poquito o la ubicación, cambiar un poquito la ubicación para poder escucharlo mejor. Entonces, ¿Sí me escucha ahora? Sí, mejor, mucho mejor. Sí, ahora lo que llama la atención es el mensaje del presidente con temas que de alguna manera él ya había tocado en los últimos días. Antes lo quiero interrumpir solamente para saber cuál es su opinión al final con el tema de la Contraloría. Entonces, ¿usted cree que no deben cambiar esta normativa como lo ha solicitado o como los ha invitado el presidente a los congresistas? No, todo lo contrario. Estamos de acuerdo en que la Contraloría nombre al jefe de la Oficina de Control Interno, porque, como digo, no van a fiscalizar a los congresistas, van a fiscalizar a los funcionarios que manejan el Congreso. Okay. Y por lo tanto no hay ningún tema de riesgo de falta de independencia o cosa parecida. Bien. Pero lo que llama la atención es este mensaje en la mención del presidente, donde ha tocado temas importantes sin duda, pero que de alguna manera ya él había tocado en los últimos días. El tema de violencia contra la mujer, su posición con respecto a la Oficina de Control Interno del Congreso, el tema de la Superintendencia de Banca, y se reunió con la señora Socorro Gilse. A mí me da un poco la impresión que quieren de alguna manera opacar una crisis que hay en el gabinete, porque el ministro de Economía no es poca cosa, es quizás el ministro más importante del gabinete después del primer ministro, y su renuncia sin duda es un tema fuerte, más aún acaban de lanzar un paquete de medidas económicas. El ministro tiene 2 meses en el gabinete y renuncia. Es obviamente una crisis y que llama la atención, porque ahora todos queremos saber quién es el nuevo ministro y qué cosas es lo que plantea y qué cosas debe modificar, porque sin duda había un tipo de desacuerdo interno que llevó a esa renuncia. ¿Ha tratado de quitarle entonces el presidente importancia a esta renuncia? Eso me da la impresión, porque no ha habido un anuncio, digamos, contundente que
mereciera un mensaje a la nación que ha sido un resumen de temas que ya había tocado en los últimos días. El problema entonces habría sido directamente con el tema del impuesto selectivo al consumo y esta nueva estrategia que está presentando el presidente, que aparentemente era contraria a la que quería el ministro. Así es, de alguna manera devolverle 80 centavos del sol a los transportistas, sin duda, era bajarle la llanta a la fuerza recaudadora que este impuesto selectivo al combustible iba a tener. Y eso ya generó la renuncia del ministro Tuesta. No tenemos mayor información de por qué se habría dado y quién reemplazaría al ministro de Economía y sobre todo qué cosa va a anunciar en los próximos días, porque obviamente... Quedarían un paso para atrás con el impuesto selectivo al consumo, entonces, eso sería más o menos lo que se puede leer entre líneas. Obviamente hay cambios en el modelo, en el paquete de medidas económicas que el gobierno había planteado, si no, el ministro Tuesta no hubiera anunciado. Pero también se ha anunciado que han llegado a un acuerdo y que mañana no se inicia este paro, entonces... Parece que este acuerdo, como le digo, pasa por una devolución del impuesto selectivo al combustible a los transportistas y por lo tanto contrarrestar el alza que se había dado, y entonces ese impuesto, por lo menos por los combustibles, no va a recaudar mucho. La cabeza entonces del ministro Tuesta a cambio de no tener este paro nacional que se iniciaba el día de mañana, eso es lo que está diciendo. Aparentemente algo de eso habría sido el resultado de lo que se ha negociado el día de hoy. Y por el resto de puntos que se tocan, como la reconstrucción, por ejemplo, los anuncios de que se ha acelerado este proceso de reconstrucción, a diferencia de lo que se había hecho en el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, o por ejemplo el asunto de violencia de la mujer, ¿cuál es su opinión? Fíjese, en lo que es las normas que ya han salido publicadas para acelerar la reconstrucción, estoy de acuerdo con todas. De hecho, el gabinete anterior del gobierno del presidente Kuczynski dejó un documento preparado de los cambios que había que hacer para el tema de la reconstrucción. Y se evaluaba si tenía que ser un proyecto de ley o pedir relación de facultades al Congreso, y en ese momento hubo el cambio de gobierno. Son en efecto cambios que se tienen que hacer para acelerar la reconstrucción, y eso es algo que ya salió publicado en el diario El Peruano. Bien, y con el tema de violencia a la mujer, que ha aceptado de alguna forma de que falta mucho por hacer, aunque se han hecho esfuerzos. Sí, el presidente ya había tocado este tema días atrás, y aquí hay un tema fundamental. Sí. Efectivamente, hay un problema que es el machismo que está íntimamente integrado en la forma de pensar de los peruanos. Y eso es una deformación, es una enfermedad social que tiene el país, y la cura de esa enfermedad social no son aumentar las penas y todo lo demás, eso son ya cosas que uno tiene que hacer cuando se dio el delito. La cura verdaderamente está en modificar nuestro sistema educativo, que proscriba el machismo, la homofobia, y que más bien valore temas como la igualdad, la no discriminación, que es algo que una vez que eso esté integrado en el chip de los peruanos, no tenemos que estar hablando de violencia contra la mujer ni contra nadie. Bien, entonces las gracias al congresista Carlos Brusa. A esta hora vamos a hacer una pausa, tenemos más información en Noticias a las 10. No se vayan.